Le Gracias. damos en ese caso paso a Natalia García, que es nuestra panelista y que nos expondrá sobre la visión de la industria farmacéutica en la seguridad del paciente. Así que vamos a escuchar con atención. Hola Jorge, hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí hoy día con ustedes para hablar de este tema que la verdad como farmacéuticos nos motiva 100%. Yo soy Natalia García y actualmente soy la Local Patient Safety Lead, también conocido como responsable de farmacovigilancia en Beringer. Estoy aquí el día de hoy en representación de la Cámara de Innovación Farmacéutica y lo que les quiero comentar es cómo aseguramos, cómo protegemos la seguridad del paciente desde la industria, todo lo que hacemos, todo el camino que de cierta forma hemos recorrido y también, por supuesto, hablar un poco de lo que nos falta aún por recorrer. Para partir, quisiera comentarles que la seguridad del paciente es el foco en todo el ciclo de vida de nuestros medicamentos. Como industria de innovación tenemos ciertas etapas en las cuales en cada una de ellas, que las muestro aquí, que es precomercialización, la parte de la solicitud de registro sanitario y por supuesto la postcomercialización, en todas estas etapas la seguridad es el centro. O sea, existen una serie de controles, una serie de requisitos que nosotros siempre vamos a monitorizar y verificar para asegurar que los medicamentos que vayan a llegar a los pacientes tengan la seguridad requerida. En primer lugar, pasando por lo que es la precomercialización, como deben saber como farmacéuticos, está toda la parte de descubrimiento de estas nuevas moléculas, ya sean las conocidas moléculas pequeñas que tenemos o ya pasando a terapias más innovadoras, que pueden ser proteínas, terapias celulares o las que ya conocemos también hoy en día, las terapias génicas mucho más complejas. En primer lugar, tienen que demostrar que tienen un perfil farmacocinético y farmacodinámico que les permita ser un medicamento, pero también en esta etapa deben demostrar que no hay efectos adversos indeseados en estos modelos celulares, en las pruebas iniciales que se hacen. Y se estima al día de hoy que un 99% de estos candidatos a hacer medicamentos fallan en esta etapa. O sea, y puede ser también por motivos de seguridad. Se ve que puede haber algún daño en el futuro a los pacientes que puedan recibirlos, se detiene completamente el desarrollo de esta molécula. Después pasamos también en desarrollo a una siguiente etapa que es la parte preclínica. Esto es previo a que el medicamento llegue a seres humanos. Tenemos ensayos in vivo, ensayos in vitro, en donde el principal objetivo va a ser evaluar la toxicidad que pueden tener estos compuestos. Y en este punto se estima que hasta un 60% de estos candidatos a ser medicamentos también fallan, también por motivos de seguridad. Si no podemos en estas etapas asegurar que al administrar estas moléculas a los pacientes eh, van a tener la seguridad necesaria, el desarrollo también se detiene. Si logramos tener éxito en estas etapas, podemos pasar a la parte clínica. ¿Ya? Aquí ya son los conocidos ensayos clínicos, donde vamos a tener unas primeras etapas donde testeamos los medicamentos en voluntarios sanos, después pasamos a pacientes que van a tener esta condición o esta patología de interés, y el objetivo principal, de nuevo, demostrar seguridad, demostrar eficacia, por supuesto. Y también en esta etapa se estima que un 90% de los fármacos también pueden fallar. Como ven, es algo importante, que es la aprobación de la autoridad sanitaria. O sea, en este punto, para poder hacer estas pruebas, ya interactuamos con las autoridades sanitarias. En nuestro país, específicamente es el ISP, quienes van a autorizar que desarrollemos esto. Pero no solamente van a autorizar que lo hagamos, sino que lo van a monitorizar continuamente. Y aquí aparece lo que es la farmacovigilancia en la parte preclínica, o sea, perdón, en la parte de la precomercialización. Aquí tenemos lo que son los reportes de seguridad de desarrollo que se emiten anualmente, donde se incluye toda la información que vamos recopilando del medicamento durante estos estudios clínicos y esto se informa a las autoridades sanitarias. Y además, si durante este estudio clínico vamos viendo que hay casos que son serios, que sean no descritos, tenemos la obligación también de reportarlos de manera expedita a las autoridades sanitarias, todo con transparencia y siempre con el foco de mantener la seguridad. Si logramos tener éxito en esta etapa de la industria, vamos a pasar a lo que es el registro sanitario. ¿Ya? Vamos a tener todos estos datos que recopilamos, toda esta información que hemos logrado demostrar con estas pruebas para hacer una solicitud de registro. Se presenta a la autoridad sanitaria, en el caso particular de Chile, lo presentamos al ISP y el objetivo principal va a ser demostrar calidad,
seguridad y eficacia. Es lo que debemos mostrarle a la autoridad. Vamos a tener todo un proceso en donde vamos a tener requerimientos de su parte, requerimientos de más información y al final de todo este proceso, que puede tomar meses o incluso años, el ISP nos va a habilitar para nosotros poder distribuir el producto en el país. Pero, ¿qué es lo que tiene este registro sanitario? ¿Qué son las cosas que debemos presentar? Primero va a tener registros administrativos que suenan de cierta forma un poco más documentales, pero son temas tan importantes como primero, quiénes son los profesionales responsables por estos medicamentos en el país. ¿Quién es el director técnico? ¿Quién es el representante legal? ¿Quién es el responsable de farmacovigilancia? También, ¿cuáles son las plantas y en qué países participan en todo el proceso de manufactura de este medicamento, ya sea del principio activo, del medicamento final, del producto empaquetado, etcétera? Todas estas etapas se tienen que informar correctamente. También tenemos requisitos de información técnica. Aquí tenemos temas tan importantes como los folletos, los rótulos, etcétera. Requisitos de calidad farmacéutica. Aquí también hay temas muy importantes que demuestran qué es lo que tiene mi medicamento, cómo yo estoy comprobando lo que tiene, cómo lo estoy manufacturando, qué etapas del proceso yo controlo para asegurar de que el medicamento final tenga la calidad que debe tener, estudios de estabilidad, etcétera. Y también, por supuesto, durante el registro vamos a presentar toda la evidencia que acumulamos o que recopilamos en todos los estudios clínicos que les mencionaba para demostrar la seguridad y eficacia de estas nuevas moléculas innovadoras que estamos trayendo, que queremos traer al país. Dentro de los componentes del registro sanitario que más relevancia tienen e impacto en la seguridad del paciente, les puedo mencionar el folleto de información al profesional. Acá va a estar todas las indicaciones aprobadas para que presentamos estudio, todas las contraindicaciones, información sobre posología, sobre frecuencia, sobre reacciones adversas y las tasas de estimación que se presentan en cuántos pacientes, también datos de los estudios que se hicieron y toda esta información, la idea es que los profesionales de salud que prescriban o que preparen o que estén en contacto con estos medicamentos puedan tener toda la información necesaria del medicamento. Muy hermano a este folleto está la información al paciente. La idea es transparentar también esta misma información de una manera un poco más sencilla, que los pacientes puedan entender el medicamento y los consejos para un uso adecuado, para su adherencia, para que puedan cumplir la terapia como el profesional que lo prescribe desea y espera para su patología. También tenemos otro componente muy importante de lo que es el registro sanitario, son los estudios de estabilidad. La fecha de vencimiento de un medicamento no es algo que vamos nosotros a poner por algo que esté estandarizado, que tengamos una lista para elegir, sino que tenemos que demostrarla. Y para esto se hacen estudios de estabilidad acelerados o también en tiempo real para ver cuánto tiempo y en qué condiciones ambientales los medicamentos mantienen su calidad tal cual como fueron manufacturados. Y también otro componente muy importante es la composición cual y cuantitativa. O sea, nosotros aquí vamos a informar cuánto principio activo trae, cuál es la molécula, cómo lo estamos midiendo, pero también si hay colorantes, si hay excipientes, cuáles son las sustancias relacionadas de interés que tenemos que tener informados por el impacto que pueden también en los pacientes, que pueden tener en los pacientes que lo van a recibir. Otro componente muy importante del registro van a ser aquellos que nos van a ayudar o que pueden tener un impacto en estos conocidos medicamentos. Me imagino ustedes los conocen, los medicamentos LASA, esos medicamentos que se ven parecidos, que suenan parecidos, que pueden llevar a errores de medicación, estas isoapariencias que de cierta forma aparecen como un desafío para los pacientes y también para los profesionales de la salud. Y aquí dos componentes muy importantes son el rotulado gráfico, lo que tenga el envase primario y el envase secundario por fuera, en donde nosotros como industria podemos colaborar para lograr evitar estos tipos de errores. Aquí también seguimos los consejos que nos da el ISP, donde podemos tener distintos tamaños de viales para distintas concentraciones, distintos colores, información que se vea de forma más clara. Si tenemos blister, podemos hacerlos también lo mismo, de distintos colores, formas de comprimidos que sean claramente distinguibles, etcétera. Y eso también va a estar reflejado en lo que son las especificaciones de producto terminado. Todo esto es parte del registro, todo esto se entrega a la autoridad sanitaria y también la autoridad sanitaria tiene la oportunidad de pedirnos más requisitos, decir, bueno, no, acá tienen que cambiar esto o pueden hacer este cambio, etcétera. La idea es que también la autoridad tenga la oportunidad de exigirnos a nosotros como industria y nosotros siempre comprometidos a que podamos asegurar, valga la redundancia, la seguridad del paciente en todo el producto que va a llegar a ellos.
Y pasado ya el registro, pasaron estos meses, este año, vamos a llegar a la postcomercialización. En primer lugar, en postcomercialización como industria somos responsables del aseguramiento de la calidad en toda la cadena de suministro. Cada lote que se manufactura, nosotros vamos a evaluar cómo se liberó de origen, ya la manufactura, cómo se hizo, tenemos certificados de cumplimiento de todos los estándares de las pruebas de control de proceso, de toda la manufactura. Después el transporte, también es nuestra responsabilidad, que toda la calidad se mantenga, la temperatura, toda la manipulación del medicamento sea algo apropiado para mantener su calidad. Cuando lo recibimos, tenemos recepción, inspeccionamos qué es lo que llega, que tenga la integridad que debe tener, que sea lo que debemos recibir, se verifica cuando llega a nuestro país. Después, acá en Chile, adicionalmente hacemos un control de calidad local. Se hacen pruebas analíticas a cada lote recibido, en donde se verifica cosas tan importantes como que tenga la cantidad de principio activo que debe tener, que las sustancias relacionadas estén en los límites que informamos, si es un inyectable, por supuesto, pruebas de esterilidad que van a ser vitales para poder asegurar la calidad de estos medicamentos, pureza, etcétera. Una serie de pruebas analíticas muy asociado a lo que es el registro sanitario, que ya le informamos a la autoridad, nosotros lo vamos a verificar en nuestro control de calidad local. Y finalmente, la distribución local. Como industria también somos responsables de garantizar que todas las condiciones que se definan para un producto se mantienen en la distribución local, temperatura, etcétera, que también no haya ninguna alteración de esta cadena de suministro, que no existan robos y también, por supuesto, si hay algún reclamo que sea manejado, que sea investigado, que sea respondido correctamente. Y también en postcomercialización llegamos al lindo mundo de la farmacovigilancia postcomercialización. Aquí nosotros como industria tenemos la obligación legal y regulatoria, pero por supuesto también ética, de recopilar todo lo que está pasando con nuestros medicamentos en los pacientes en nuestros países. Tenemos que mantener que la seguridad y eficacia se monitorice y se comunique, por supuesto, a las autoridades sanitarias como se exige y como corresponde. Nosotros somos responsables de garantizar que siempre en todo este uso del medicamento, el perfil beneficio-riesgo se mantenga positivo en todo el ciclo de vida. Y si es que hay algo que comunicar, esto se comunica adecuadamente tanto a profesionales de la salud como a los pacientes. Para hacer esto como industria, nosotros monitorizamos todo evento adverso, independiente de si hay causalidad, o sea, si hay una sospecha de causalidad o no, si es que, si es serio o no serio, si está descrito o no. Nosotros monitorizamos todo. No estamos diciendo que todo esté asociado, sino que estamos diciendo que nosotros vamos a investigar todo lo que ocurra, todo evento adverso, toda situación médica no deseable que le ocurra al paciente mientras esté con alguna terapia de nuestros medicamentos, nosotros la vamos a monitorizar, la vamos a procesar y se va a unir a la base de datos del mundo que tenemos de nuestros medicamentos. Así nosotros después, los expertos médicos, los expertos de nuestras compañías hacen un análisis de causalidad de acuerdo a cuántos eventos se están viendo en el mundo o qué información tenemos en el caso particular que estamos evaluando y dentro de este mundo de eventos adversos que estamos recopilando vamos a poder determinar cuál es el subgrupo de estas reacciones adversas a medicamentos en donde hay una causalidad razonable y que por supuesto después vamos a tener que comunicar apropiadamente. Pero no solo monitorizamos eso, también vamos a monitorizar una serie de situaciones especiales de seguridad donde hay un riesgo de seguridad elevado. Por ejemplo, lo que son la exposición durante el embarazo y lactancia. No podemos hacer estudios clínicos en estos pacientes de cierta forma que son más vulnerables y por ende la única forma que tenemos de averiguar qué sucede con nuestros medicamentos en este grupo de pacientes es en el mundo real, con los reportes que recibimos del uso post-comercialización. Aquí también nosotros monitorizamos errores de medicación y aquí mi invitación a ustedes es reportar. Sabemos que los farmacéuticos que están quizás trabajando más con los productos, administrando a los pacientes, preparando en la misma farmacia, los pacientes pueden acercarse y comentarle, tuve este error de medicación porque es confuso, porque no se lee bien, porque el vial no lo puedo obtener, los mismos inhaladores que de repente son difíciles de utilizar. Todos estos errores de medicación es importante que los reporten a las industrias que son dueñas de los medicamentos. Toda la información la pueden encontrar en la web, nuestros contactos. Siempre tenemos estas vías de comunicación, porque nosotros para lograr cambios
si queremos cambiar la forma de un comprimido, si queremos cambiar el etiquetado de un producto, necesitamos datos, recopilar datos. Bueno, hay un 10% de pacientes que está cometiendo un error debido a que tenemos un rotulado que no es lo suficientemente claro. Y con esto nosotros podemos hacer la solicitud de cambio que puede parecer sencilla, pero la verdad es bastante complejo hacer cambios dentro del proceso de manufactura del medicamento, pero si tenemos los datos vamos a poder defenderlo y vamos a poder lograrlo. Entonces mi invitación aquí es que siempre reporten. Y bueno, hay otras instancias que también monitorizamos, faltas de eficacia, también se investigan, se hace preguntas para ver, muy importante si es que puede estar relacionado a algo de calidad. Cualquier situación de abuso o dependencia, somos responsables de controlarla, de que si hay controles que adicionar a nuestro medicamento, tomar estas medidas, cualquier exposición ocupacional que ocurra, también saber qué le pasa a los profesionales que han tenido estas situaciones, cualquier uso fuera de etiqueta, que no es algo que sea un evento adverso, es nada, los doctores tienen la potestad de decidir que tal vez si un medicamento le funcionó bien para la diabetes, lo quieren usar también para la resistencia a la insulina. Entonces son cosas que es su decisión, pero nosotros también lo monitorizamos y también vemos cómo se va comportando los pacientes, cómo van reaccionando, tratamos de conseguir la mayor información posible. Interacciones medicamentosas, cualquier efecto terapéutico inesperado, que sería algo positivo, y también, por cierto, las áreas de farmacovigilancia interactuamos mucho con las quejas de calidad y estamos muy en contacto con nuestras áreas de calidad para que se haga la investigación y se pueda dar una respuesta final al paciente y también o a los clientes que nos están contactando. Pero bueno, recopilamos toda esta información. ¿Qué hacemos con ella? Hay que comunicarla, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos vías que son para alcanzar a los profesionales de la salud y a los pacientes en general, que es actualizar nuestros folletos, siempre que haya algún evento adverso nuevo que alcance la causalidad y vaya o vaya variando su frecuencia, lo informamos en los folletos, por ende, estos documentos son vivos, es algo que durante el ciclo de vida van a ir cambiando constantemente. También tenemos la posibilidad de hacer comunicaciones urgentes de seguridad, pueden ser cartas, pueden ser hoy en día usamos email, para comunicar a los profesionales de la salud, bueno, este medicamento tiene una señal de seguridad de que, por ejemplo, está ocasionando daño hepático. Nosotros estamos haciendo las pruebas, vamos a hacer cuestionarios más específicos, vamos a tratar, por favor, mm, monitorice la función hepática de sus pacientes previo al inicio del medicamento, etcétera. Podemos comunicar de manera urgente, también alcanzando a quienes tengan la responsabilidad de prescribir de estos medicamentos y previo a la actualización de los folletos que puede tomar un tiempo más largo. Pero también hay otros documentos que van a las autoridades sanitarias, que son los planes de manejo de riesgo, en donde los riesgos que tiene un medicamento de provocar quizás daño hepático o daño renal o cualquiera de los riesgos que creemos que pueda tener un medicamento, nosotros nos comprometemos a minimizarlos, ya sea haciendo farmacovigilancia activa, haciendo cuestionarios adicionales, haciendo folletos de información más específicos para entregar a los doctores, etcétera. Tenemos muchas maneras de minimizar los riesgos de nuestros medicamentos. Y también el otro documento que va a la autoridad sanitaria es el informe periódico de seguridad. Tal cual como les mencionaba en la parte de precomercialización, nosotros periódicamente hacemos estos informes de seguridad dependiendo de qué tan antiguo o nuevo es el medicamento y los entregamos a la autoridad sanitaria. Aquí van todas las reacciones adversas que hemos recopilado, todos los estudios clínicos que quizás todavía están andando y van cerrando, etcétera. Toda esta información también se comparte apropiadamente y se toman las decisiones que deben tomarse con el foco de asegurar la seguridad del paciente. Pero bueno, eso es todo lo que hacemos, es el camino de cierta forma que hemos recorrido, pero hay cosas que aún nos quedan por hacer y hay riesgos que estamos detectando en la verdad, en nuestros países, en nuestros mercados. Esto es algo que quizás ya es bien conocido por ustedes. El ISP informó que los decomisos por comercio ilegal de medicamentos aumentaron en un 1000% desde 2021 a 2022. Se ve un crecimiento muy preocupante de lo que es el comercio ilegal, el comercio informal de medicamentos, en donde por supuesto todo lo que les comenté de aseguramiento de la calidad no está. Entonces, la verdad es muy preocupante porque ustedes saben que un medicamento en la calle o exposición al sol que alcance 40 o 50 grados es algo muy fácil y ningún medicamento mantiene su estabilidad en estas condiciones. Entonces es muy preocupante tener esta realidad que nos está afectando a todos y también porque es una puerta de entrada para lo que son los productos falsificados.
Aquí les comparto, la OMS no está en alerta en todos los lugares del mundo, está pidiendo que estemos un poquito más atentos a lo que ocurre porque tenemos estos medicamentos falsificados que están entrando con mucha fuerza en nuestros mercados y también medicamentos subestándar, que son medicamentos que no cumplen con las exigencias o con la calidad de las autoridades sanitarias. Entonces, por supuesto que estos medicamentos pueden causar daño a los pacientes, no tratar sus terapias, los pacientes pueden perder confianza en su tratamiento médico y dicen, pucha, ¿para qué voy a seguir tomándome el medicamento si la verdad no me hace nada? Siendo que es un poco este medicamento subestándar que están recibiendo. Esto ya lamentablemente está presente en todos los países del mundo. Se estima que en mercados de ingresos medios o bajos puede ser 1 de cada 10 medicamentos que están en el mercado, lo que realmente es muy preocupante. Y bueno, uno piensa en falta de eficacia, eso es un poco lo que viene a la mente cuando hablamos de este tipo de medicamentos. Pero en el año 2023, esto es algo que también puede que les sea familiar, la OMS emitió una alerta sobre jarabes para la tos contaminados con dietilenglicol y etilenglicol, que son sustancias tóxicas, donde hubo muerte de 300 niños afectados por esta situación. O sea, también nos hace ver lo grave que puede hasta dónde puede llegar el riesgo con estas situaciones que estamos viendo de comercio ilegal, productos falsificados, etcétera. Quizá esto ocurre en países un poco lejanos a los nuestros, pero nos llama la atención y nos hace estar aún más en alerta de hasta dónde puede llegar el daño que hace este tipo de medicamento. Y acá en Chile, para hablar también de algo muy particular que sucede en los últimos años, hemos visto un aumento de lo que es la importación para uso personal. Esto es algo que está permitido por regulación. En el año 2020, por el decreto supremo, o sea, por el decreto 50, se amplió la posibilidad de importar medicamentos que tengan registro sanitario en el país vigente para uso personal, importaciones directas para cada paciente. Esto es algo que lamentablemente no está sujeto a exigencias regulatorias ni de calidad ni farmacovigilancia. No hay exigencias para la planta de manufactura, cómo se trae a Chile, qué es lo que ocurre, quién es el profesional responsable de estos medicamentos acá, director técnico, responsable de farmacovigilancia, etcétera. Entonces es algo que de cierta forma abre la puerta quizás a estos medicamentos que quizás no cumplen con la calidad esperada o que incluso pueden ser falsificados. Y aquí les pongo un ejemplo de toda esta información que está disponible de manera pública. El ejemplo del principio activo es Nintedanib, el cual es importado y esta importación paralela informa que la planta de manufactura es Sun Pharmaceuticals, una planta que está en la India, y buscando rápidamente se puede encontrar una warning letter de la FDA de octubre del año pasado que dice que tienen de cierta forma bloqueada esta planta por una serie de incumplimientos durante su proceso de manufactura, relacionado a muchos temas, algo tan preocupante como esterilidad, por ejemplo, pero una gran cantidad de información de situaciones que deben resolver antes de que la FDA les permita traer sus medicamentos al país, porque la verdad, con esas condiciones la calidad no está asegurada, las buenas prácticas de manufactura no se cumplen. Entonces también es muy preocupante que esta fuera una puerta de entrada para estos medicamentos subestándar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí son solo ideas, no es una posición oficial. Comparto con ustedes las ideas de qué podríamos hacer como industria. Primero, comunicar la importancia del registro sanitario, o sea, todos estos componentes de registro sanitario, por qué son importantes a todos los actores de nuestro sistema de salud, todo lo que controlamos y todo lo que, bueno, los exige la autoridad sanitaria. Segundo, acercarnos más a los pacientes y profesionales de la salud, comentarles cómo detectar medicamentos falsificados. Quizás todos nuestros medicamentos tienen marcas particulares, tienen quizás sellos que podemos comunicar mejor para que si un paciente ve que no lo tiene o que hay algo extraño, pueda sospechar inmediatamente y las falsificaciones se detecten lo más pronto posible. También, por supuesto, comunicar la importancia del comercio autorizado. Los medicamentos deben adquirirse en las farmacias y los deben recibirlos desde hospitales, desde instituciones de salud, donde todo el control que merece el medicamento se haga. También podemos conversar con la autoridad sanitaria sobre la necesidad de una regulación rigurosa para todo ingreso del medicamento al país. Sabemos que necesitamos alternativas, pero de cierta forma, toda alternativa de entrada de medicamentos debe ser regulada. Debemos tener controles y por supuesto que calidad y seguridad es algo que debe controlarse y que debe existir un responsable de que esto se mantenga para todos nuestros pacientes. También podemos trabajar como último punto en asegurar la integridad de la cadena de suministro. Si vemos que alguno de nuestros puntos está siendo
o tenemos robos o está siendo vulnerado de alguna manera, tenemos la obligación de controlarlo de mejor forma. Y por supuesto, tener implementados sistemas robustos de farmacovigilancia, tener contacto con ustedes como farmacéuticos y con todas las personas de la salud para que cualquier situación de seguridad que les comenté se reporte y así nosotros podamos comunicar y tomar acciones adecuadas oportunamente en pos de la seguridad de nuestros pacientes. Eso, eso sería. Excelente, Natalia. Muchas gracias por tu presentación. Obviamente, si nos permites, hay algunas preguntas que nos llegaron por interno, pero también está Sí. la posibilidad de que podamos tener de levantar la mano de los asistentes, a ver si podemos tener preguntas directas. Ujú. Pero por supuesto, primero lo que te quería preguntar es con respecto a dos cosas que planteaste en tu presentación. Nos comentabas cómo se comunica esta información y luego cómo podemos contribuir desde la industria. Y te pregunto en el fondo en la lógica de esta seguridad del paciente, pero desde la perspectiva del farmacéutico. Hablabas de, por ejemplo, hablar con el equipo médico particularmente. ¿Cómo tenemos esta vinculación con los farmacéuticos, particularmente aquellos que se encuentran en las farmacias comunitarias, que en el fondo se encuentran un poco desacoplados del modelo de farmacovigilancia instalado hoy día en el país y en lo que te comentábamos en las otras latitudes cercanas de Latinoamérica, donde ni siquiera el farmacéutico está en la farmacia comunitaria a veces? Entonces, ¿cómo podemos hacer este mix y que también apunte al químico farmacéutico? ¿Y qué podemos hacer como en el fondo para fortalecer esto, más allá de estas instancias que obviamente agradecemos a Sí, por ti que supuesto. estés acá y a la CIF obviamente de querer participar como industria farmacéutica en el tema de seguridad del paciente? Sí, por supuesto. Bueno, para mí, como farmacéutica, creo que somos los profesionales que tenemos la mayor información para conversar con los pacientes y entender un poco qué es una información de seguridad reportable. Aprovechemos, los invito a aprovechar lo que es, bueno, hoy en día la comunicación es algo mucho más fluido. Podemos, como farmacéuticos, en farmacia que recibe la información de un paciente, como le comentaba, de errores de medicación o de eventos adversos, esto no debe quedar solo ahí o no debe quedar solo en el paciente que conversa con su profesional. Es muy importante que llegue a la industria, que somos nosotros los responsables de cada medicamento, quienes lo estamos manufacturando, quienes lo estamos importando, y también hoy en día el ISP habilitó el reporte de estas situaciones de seguridad para el público general. Las farmacias pueden participar, el farmacéutico que está en farmacia puede enviar directamente al ISP también toda esta información. Yo los invito también a que, por supuesto, contacten a la industria, porque así nosotros también lo unimos a nuestra base de datos, hacemos los análisis necesarios y tenemos quizás un impacto en cambios que quizás podamos generar en nuestros medicamentos y comunicaciones de seguridad. Pero por supuesto que el farmacéutico para mí es la fuente principal, es quienes están, bueno, en los hospitales, por supuesto, parte de todo el equipo de salud, pero en las farmacias son quienes tienen más contactos con los pacientes, entonces son quienes pueden recopilar esta información y transmitirla a nosotros, porque a pesar de que los pacientes también podrían reportarnos, quizás para ellos no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil expresar lo que les está pasando, no va a ser tan sencillo decir, bueno, es que tal vez esto es por cualquier otra cosa, no es necesario que lo reporten. En cambio, el farmacéutico tiene el conocimiento de poder transmitir esta información a quienes pueden tomar las acciones necesarias, que somos nosotros de la industria y, por supuesto, la autoridad sanitaria, el ISP, en nuestro país. Perfecto. Tengo a Dani Cornejo con la mano levantada y te voy a dejar con una pregunta para que le des una vuelta para que después de la pregunta de Daniela. Ujú. Eh, ¿Cuál sería el canal entonces por el cual nosotros podríamos comunicarnos con la industria? Porque hasta ahora lo que nos dice la legislación nacional, por lo menos, es comunicárselo al ISP. Y hay Ujú. problemas de que muchas veces uno envía su reporte al ISP y llegan Y ahí ahí. queda. Entonces, no, ¿cómo podemos hacer esa modalidad un poco más fluida con la industria? Entonces, vamos a Dani Cornejo, Dani, y después María José. ¿Me dice por interno, Dani, Hola, ahora sí? Ahí Ahí está. sí, sí es que que no, sí. no me permitía Sí, dale nomás, tranquila. sacar el silenciador. Mira, yo quería hacer una consulta, gracias Natalia por la presentación. Yo quería hacer una consulta en relación al flujo que mostraste de aseguramiento de calidad Ujú. y que tiene que ver con las contingencias. Quizás no es tanto lo que leíste, pero yo creo que es como la persona que nos puede orientar un poco. Ujú. Por el acercamiento a la industria. Del flujo de aseguramiento de calidad, lo que está pasando en estas contingencias de quiebres de stock, que están conocidos, digamos, la lidocaína, el potasio, el sodio, etcétera, la efedrina. A mí me ha tocado ver
y está pasando, que laboratorios están importando. Me ha llegado de Brasil, de otras partes que vienen. Y por ejemplo, ¿cómo funciona ahí el flujo? Yo al final uno termina confiando en que el proceso en esta resolución del ISP, de que hay un flujo de una revisión, etcétera. Pero en definitiva, al final es confiar. Yo estoy confiando en que el laboratorio que importó le pone ahí su ticket del registro sanitario, pero más allá de eso, un laboratorio no tenemos mucho más referencia, las etiquetas vienen en otro idioma, entonces eh, si pasa algo, alguna falla terapéutica, por ejemplo, cómo se levanta, cómo se maneja todo ese tema, más que nada eso, como de Sí, la seguridad de como yo como farmacéutico le transmito al equipo clínico de si esto va a funcionar y esto va a ser seguro para nuestros pacientes, más allá de que el respaldo obviamente siempre del ISP. sí, te entiendo totalmente. La verdad, estas situaciones de emergencia generan, tenemos que tener alternativas para poder tratar a los pacientes. El ISP, lo que entiendo que está ocurriendo en este momento, quizás estos registros un poco más acelerados les da prioridad. Esta evaluación que les comentaba que puede tomar meses o años, quizás lo hacen de forma más rápida, pero el registro sanitario está. O sea, el ISP es el responsable de que la planta de manufactura cumpla con el requerimiento, etcétera. El registro sanitario está y es el ISP el que puede exigir la calidad y también va a haber un responsable técnico, hay un director técnico, hay un responsable de farmacovigilancia y a ellos se les puede llevar esta información y se les puede exigir sobre la calidad. Si están viendo falta de eficacia, si están viendo cualquiera de estos problemas, lo mismo que los invito a reportarlo. Se reporta, se hace una estadística con estos datos, la autoridad sanitaria tiene la obligación de investigar si ven temas que son directamente de calidad. Bueno, lamentablemente el tema de los rótulos en inglés o en otro idioma, eso sí no cumple para nada la norma y de todas formas incluso si por último en el contenido debería tener la información en español, pero quizás por situaciones de emergencia el ISP autoriza que se importen de esta forma y que después puedan llegar con los rótulos en español. Pero más que todo mi invitación es comunicar. No que tratar de transmitir al ISP las situaciones que están observando con datos, más allá de confianza o no, sino que miren, tengo esta evidencia y hay un responsable técnico al que ustedes tienen que exigirle, este profesional que está aquí en Buenos Chile, químico días, ¿cómo están? farmacéutico, hay que exigirle que cumpla con la calidad por nuestros pacientes. Sí, gracias, Buenísimo, Nicole. muchas gracias Natalia. Le damos Natalia, perdón. entonces la palabra a María José. ¿Cómo me silencio? Hola, mi conexión es un poco inestable, así es que no confío en que mi audio se escuche bien. Con audio, Te o sea, escuchamos. con cariño podemos escucharte, así que dale nomás. Va, bueno, genial. Va un poco relacionado con la consulta de la colega anterior. Yo trabajo en APS, en la novena región en Pitrosquén, y desde Senabas están pasando cosas medias extrañas, llegando algunos medicamentos, por ejemplo, amoxicilina para suspensión, que viene rotulado en inglés y con el prospecto en inglés. Por otro lado, estos medicamentos de Seven Pharma, que las cajas son prácticamente idénticas, y me ha pasado que los test de la farmacia que yo coordino, por ejemplo, en vez de entregar escitalopram, entregar Te perdimos. no me voy a ir a casarlos porque la caja es prácticamente igual, o sea, la diferencia en la rotulación y cómo yo había entendido que esto estaba normado, me parece que se está flexibilizando mucho. Por la misma expresión de la amoxicilina de 500, que entiendo que no es un medicamento que esté como que haya una urgencia de importarlo porque esté con un problema de abastecimiento. Entonces, mi consulta va por ahí, si es que hay alguna flexibilización por alguna situación post pandemia o por qué es que se está dando la facilidad para que estos medicamentos que van en directo detrimento de la seguridad del paciente puedan llegar a manos del servicio público y del servicio privado también.
Sí, mira, estrictamente no hay una flexibilización. O sea, lo que se le debería exigir a la industria es todo lo que les comenté. Pero sí permitir lo que son las importaciones paralelas de importaciones para uso personal, hemos detectado que se pueden importar en una cantidad que muy grande, por supuesto, no es para un paciente, también que hay licitaciones en donde se pueden participar con estos medicamentos que vienen del extranjero porque de cierta forma están entrando por esta vía de importación paralela. Esto puede ser algo que esté ocurriendo, también desconozco un poco cómo está trabajando Senabast con sus licitaciones, pero quizás ahí está el origen de por qué se están comprando estos medicamentos, pero de todas formas la regulación no se ha flexibilizado, se debe exigir siempre el registro sanitario, es algo que si uno le pregunta al ISPO, por supuesto que es lo que te van a decir, y nuevamente los invito a reportar. O sea, entiendo un poco su frustración porque también no hay mucho que uno pueda hacer, uno ve que esto está ocurriendo y que, bueno, las reglas del juego son estas, pero vemos que está ocurriendo todo esto que nos parece extraño, que las situaciones de en otro idioma, con plantas con calidad que puede decir, ¿por qué nuestros pacientes en Chile están recibiendo estos medicamentos? La única forma, como gremio incluso, como colegio, como nosotros en la CIF o ASILFA, todos los gremios de industria farmacéutica también podemos participar en compartir esta preocupación de qué es lo que está pasando. Mire, estamos viendo esto, medicamentos con calidad, cómo aseguramos la calidad de esto, pedir información, reportar si hay situaciones que nos preocupan, lo que me comentaba de los errores de medicación, por supuesto que uno ve, ve en farmacia, hay muchas cosas que pueden confundirse, comentar lo que hoy una abuelita cometió este error por este motivo, porque hay una confusión y así con datos podemos lograr cambio, por lo menos como representante de la Cámara de la Innovación de la CIF, nosotros tomamos estos reportes y conjunto de todos los datos tratamos de hacer los cambios en pos de los pacientes. Súper, muchas Gracias, gracias María Natalia. José por Ah, la pregunta. Soledad de la Fuente, tienes la mano levantada. Damos esta última palabra y después vamos a ir cerrando. Soledad, tenemos ahí la... Hola, ¿me escuchó? Si te Sí, escuchas solo. súper bien. Buenas, buenas, buenos días a todos los colegas. Aprovechando todo, quería mencionar algo igual que me preocupa ya que estamos hablando del tema. Lo que pasa es que, mira, yo igual tengo contacto con ciertos pacientes de enfermedades raras y me ha llamado algo la atención de que los pacientes le han cambiado el tratamiento bueno, principalmente hace como un año continuaban recibiendo medicamentos originales, originales creados por el laboratorio y últimamente se han estado cambiando estos medicamentos ya porque ya se venció la patente, etcétera, y han traído medicamentos alternativos de principalmente laboratorios indios. Entonces, en esta población, la calidad de vida de los pacientes se está viendo disminuida, están aumentando las hospitalizaciones. Y en verdad me gustaría hacer un llamado a los colegas que trabajan en hospital, que trabajan en CEFAM, porque yo ahora me encuentro en farmacia, que si es que los pacientes quieren hacer un llamado o algo, lo hagan, porque esto, bueno, la idea de tener un tratamiento farmacológico es conseguir aliviar la patología de los pacientes, ¿no? Mantener la calidad de vida, mantener su enfermedad controlada. Pero lamentablemente me llama la atención que muchos pacientes como te digo, estos grupos de patologías raras, de enfermedades raras, se les estén descompensando en un gran porcentaje, ¿cachai? Entonces, eso, así como ya que estamos hablando de la farmacovigilancia, también eso, me gustaría hacer el llamado de esto, me da lata, porque es para la vida de estos pacientes es algo triste que de repente por culpa de porque ellos reciben medicamentos muy caros por la ley de Ricardo Soto, que ellos no pueden financiar, entonces estos cambios del laboratorio indios, ¿cachai? Que como dices tú, algunos no llegan ni siquiera con la información completa, no están registrados ni siquiera todo en el ICP, entonces eso, esa problemática quería exponer ahora. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Le doy la palabra a Natalia y después Sí.
Yo también estoy de Muchas acuerdo. gracias, Soledad. La verdad, comparto totalmente tu sentimiento. Son situaciones que estamos viendo hoy en día y no solamente para pacientes de la ley Ricardo Soto, que por supuesto que hay toda una inversión pública en darle estos medicamentos a los pacientes. También hay pacientes que están invirtiendo de su bolsillo. El caso que yo les exponía de Nintedanib está bien, puede que sea un poco más económico, pero de todas formas estamos hablando de millones de pesos que están pagando por traer estos medicamentos del extranjero que no hay ningún control de la calidad y seguridad que tienen. O sea, porque regulatoriamente no deben cumplir, tampoco es que están haciendo algo fuera de están cumpliendo con los pasos de esta importación para uso personal, pero en la cadena de este suministro no hay ningún control. Entonces ahí están los riesgos. También vemos que quizás el gobierno está comprando medicamentos, quizás buscando las alternativas más económicas, pero hay que tratar de concientizar y de nuevo quizás reportar todas estas situaciones que nosotros como farmacéuticos estamos viendo en nuestros pacientes, en nuestros familiares, en todo lo que podamos detectar esas situaciones que los pacientes se están descompensando. Bueno, tal vez no, como es una importación paralela, no hay una compañía que contactar en nuestro país, pero sí el ICP abrió, ya desde el año pasado, la vía de reporte para toda la población en general. O sea, pacientes pueden reportar, no solamente titulares de registro sanitario u hospitales pueden reportar, sino que toda la población puede hacerlo. Entonces, sé que es harto trabajo, pero al fin y al cabo reportemos, 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 hagamos ruido, hagamos fuerza todos juntos desde nuestros distintos lugares para tratar de evidenciar con datos de que esto es un problema. Que los pacientes en Chile, bueno, en nuestros países están siendo afectados y que hay algo que merece más control, que debemos trabajar todos juntos para asegurar el control. Y bueno, antes de cerrar, voy a tu pregunta, Jorge, ¿cómo contactarnos? Yo hablo desde las compañías teléfono, mail, y les aseguro que para todas nuestras compañías es así, por supuesto me imagino las compañías nacionales también, pero hoy en día es un poco más sencillo contactarnos un mail. Nosotros como farmacovigilancia tenemos a todos los contactos de la compañía entrenados de quien reciba información de seguridad va a llegar en este caso a mí, que soy responsable de farmacovigilancia. Entonces, el contactarnos usen la vía que encuentren. El teléfono, en los mismos envases, está la información de nosotros, cómo contactarnos. Entonces, cualquiera de esas vías la pueden utilizar para hacernos llegar la información y también, por supuesto, al ISP. El ISP está trabajando arduamente en aumentar su cobertura de reportes que recibe y, por supuesto, emite boletines, emite alertas y ellos también van a ser un aliado súper importante para poder transparentar todo lo que está ocurriendo con estas importaciones o paralelas o de uso para pacientes o de compras públicas que quizá no están siendo tan exigentes como deberían ser. Eso. Súper, gracias Natalia. Dos cositas en el fondo como para responder un poco. Te agradezco en el fondo tu ofrecimiento, pero en el fondo lo que nos estás planteando en el fondo también es una falta de una orgánica. Tener que hablar con cada laboratorio por separado implica una complejidad mayor. Entonces hay capaz un llamado para que la CIF misma evalúe una vía paralela en el fondo a lo que es la autoridad sanitaria, porque si nos dice que cada uno de nosotros tiene que mandar cosas como de manera descentralizada, por supuesto que los datos finalmente no los vamos obteniendo y vamos dejando un poco de lado lo que hoy día es en el fondo el elefante en la cristalería, que uno envía cosas y la autoridad sanitaria no es que no quiera, sino que tampoco tiene los recursos en muchos casos de nuestros países, no voy a hablar solamente de Chile, sino que a nivel de Latinoamérica, y somos países relativamente pobres, y ahí hago el segundo link con la pregunta o lo que planteaba Soledad. El tema de los medicamentos no originales, digámoslo así, ojo que tenemos que plantearlo distinto. Está el medicamento no original que lo traemos en el fondo a la mala, digámoslo así, o de una manera no adecuada, y está lo que es la biosimilaridad o los biosimilares que están instalados en Chile, que hoy día hay pocos, pero hay, y que en el fondo también tenemos que hablar de la sustentabilidad del sistema. Somos países pobres y hablar de tenemos que dar los medicamentos más caros es también mentirnos, porque hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Eso es el modelo que nos está pasando en el último tiempo y hoy día la discusión pública con respecto a los medicamentos de alto costo, sin los recursos en el fondo que sean frescos, es plantear dejar sin sostenibilidad nuestro sistema de salud, dejar sin medicamentos tradicionales normales al resto de la población para cubrir estos otros medicamentos. Y eso es una conversa que tenemos que dar capaz en otros elementos que tienen que ver tributarios y otras cosas. Entonces creo
que no hay que hipersimplificar de cambiar al caso puntual de una persona o de un caso de un paciente o de un grupo de pacientes a nivel local, sino que también hay que ver cómo nuestro sistema de salud puede mantenerse en el tiempo. Por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas nos plantean la sostenibilidad del sistema y no solamente el hecho de el acceso a medicamentos como a cualquier costo, porque si no es insostenible, no solamente para nosotros como países pobres, sino que para países ricos que han tomado las determinaciones, por ejemplo, de switching o de otras lógicas también que tienen que ver con el cambio a medicamentos genéricos o biosimilares en el caso de los biológicos, que son mucho más caros. Obviamente agradezco a Natalia su presentación, creo que es algo muy relevante que la industria farmacéutica tome la seguridad del paciente y conversemos cómo podemos darle una bajada también a los químicos farmacéuticos, no solamente en los temas, como lo planteaba en la presentación, a los médicos, el tema a, por ejemplo, a la autoridad sanitaria, sino que donde nosotros podemos participar, por ejemplo, desde las farmacias comunitarias, donde hoy día, si uno va a ver los datos oficiales, hay poco y nada de reportes de farmacovigilancia, no por falta de interés, sino porque el sistema tampoco está muy orientado hacia eso. Y ahí es donde nosotros tenemos harto que podemos hacer, podemos crecer en el fondo en conjunto, y creo que la industria tiene harto que poder aportar en el sentido a el ecosistema farmacéutico en general para mejorar la seguridad de los pacientes, que es lo que estamos hoy día convocados a conversar. Sí, por supuesto, Jorge, para finalizar, obviamente que el tema de acceso a medicamentos es algo muy complejo y que es como dices tú, necesitamos un sistema de salud sostenible. Entonces, esas conversaciones se tienen que dar y quizás no es un poco lo que estamos hablando el día de hoy, pero por ejemplo, por supuesto que el acceso a medicamentos a un costo que pueda ser abordado por el paciente es algo que también hay que tocar. Y por otro lado, la idea que nos das de que la CIF tenga este vía de reporte directa, lo encuentro maravilloso, o sea, de verdad, genial por la idea, la voy a llevar con mis colegas de responsables de farmacovigilancia, es algo también súper sencillo, digital, que puede irse directamente acá al laboratorio automáticamente, entonces lo tomo, me lo llevo, me lo pongo como proyecto para poder hacerlo, y por supuesto también desde la farmacia, como le decía, hoy en día el ISP abrió ya que tenía pendiente esa tarea, abrió la ventana para que se pueda reportar. Por supuesto que es demasiado trabajo quizá estar acá al laboratorio, los invito a que lo hagan por un tema de que para nosotros queremos tener esta información, pero de todas formas el ISP, el SBI, el Sistema de Vigilancia Integrada, si es que lo conocen, me imagino, es algo bien sencillo y ahora todos podemos reportar, que esa es la vía que sí o sí podemos usar. Perfecto. Muchas gracias, Súper. Natalia, por tu presentación, por tu respuesta y obviamente por estar acá con nosotros y a todos los que están conectados hasta esta hora. Solamente voy a terminar con unas palabras finales para cerrar esta instancia que puede haber sido cortita, pero en el fondo lo importante es eso, que esté en la instancia de conversación como químicos farmacéuticos para hablar de seguridad del paciente, para ver el rol del químico farmacéutico en esta lógica y cómo podemos aportar desde todos los niveles, desde el nivel local, donde estamos nosotros, donde trabajamos, donde está el nivel nacional, también qué podemos influir, y también, en el fondo, un nivel ya más transnacional de la región o incluso mundial, donde el químico farmacéutico tiene bastante que conversar y ver los puntos que hay buenos en otros países, pero también ver los puntos malos y cómo podemos ajustarnos y mejorar nuestras políticas públicas. Desde la Fundación para la Seguridad del Paciente y desde el Colegio de Químicos Farmacéuticos estamos muy contentos porque se haya dado esta instancia, este tercer encuentro. Esperamos que obviamente no sea el último, nos podamos ver el próximo año y podamos seguir conversando sobre lo que es los servicios farmacéuticos, la química y farmacia, la tecnovigilancia, la industria farmacéutica y otros temas en el contexto de la seguridad del paciente. Así que muchas gracias a todos y cada uno de los que estuvieron hoy día con nosotros y esperamos también que los que vean el video posteriormente les llame la atención, se interesen y pregunten sobre su colegio farmacéutico nacional y sobre